Señor, te damos muchas gracias una vez más por estar frente a tu palabra. Tú dices de ella que fue escrita para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, para nuestra esperanza. Y toda escritura es útil para nuestras vidas. Y permítenos, Señor, que esta historia bendiga nuestros corazones, hable a nuestra alma y siga edificando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos de forma panorámica lo que sucedió con la vida de Isaac y los primeros años de la vida de Jacob. Pero el Señor fue misericordioso con Jacob. Le dio una nueva oportunidad. Ustedes recuerdan, Dios lo transformó cuando él estaba en Peniel. Dios obró en su vida y esto le ayudó para formar a sus hijos menores de una forma muy distinta a cómo había formado a sus otros hijos. Y esto es muy importante, hermanos, de comprender. El Evangelio rompe la maldición del pecado. El Evangelio destruye el pecado. Y a través del Espíritu Santo se puede erradicar el pecado, nuestro pecado, el pecado de los padres, que hace daño a la familia. Sin embargo, Jacob no pudo evitar que la inercia de los pecados, debido a los años de conflicto dentro de su matrimonio, estuvieran en la vida de sus otros hijos. Al morir Raquel, los conflictos entre sus esposas terminaron, pero el pecado ya había torcido el corazón de sus hijos. Los años de conflicto fueron muy difíciles para ellos. Así que ellos no tenían freno ante sus inclinaciones. Se me imagina que mientras las mamás se estaban peleando entre ellas, ellos vivieron más bien abandonados. No tuvieron la mano ni de su padre ni la guianza de sus madres. Así que no tenían freno, no tenían disciplina. Y esto lo vemos en los capítulos anteriores del libro de Génesis. Por ejemplo, ahí en el capítulo 34, vemos que Simeón y Leví tramaron un plan para destruir a los hombres de una ciudad allí en Siquem, debido a que uno de sus hombres había deshonrado a su hermana Dina. Engañaron a los habitantes de la ciudad para que se circuncidaran y cuando estaban en el momento de mayor dolor, sacaron la espada y mataron a todos los hombres de la ciudad. En el capítulo 34, versículo 27, dice que los demás hijos de Jacob pasaron por sobre los cadáveres, saquearon la ciudad, se apropiaron de sus ovejas, ganados y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, saquearon todo lo que encontraron en las casas. Jacob tenía mucho miedo de los pueblos vecinos que se unieran para destruirlo por lo que habían hecho sus hijos. Dios tuvo que protegerlo en ese momento para salir de ese lugar sin tener mayor conflicto. En el capítulo 35 se nos revela que los hijos y las hijas de Jacob eran idólatras. Más tarde, Rubén, el primogénito, se acostó con una de sus esposas, Bila. Y luego en el capítulo 38 cuenta una sórdida historia de Judá que se casó con una mujer pagana, tuvo 3 hijos con ella, pero sus hijos eran tan malos que Dios tuvo que quitarle la vida a 2 de ellos. Como verá, los hijos de Jacob fueron hombres pecadores. Y Jacob no pudo hacer nada al respecto, pero como dijimos, Dios le dio la oportunidad para criar a José de una manera distinta. Y creo que Jacob, viendo el pecado de sus hijos, enseñó a José y enseñó a Benjamín, especialmente a José, a temer al Señor y a temer al pecado. Porque eso es lo que vemos en la vida de José más tarde. Toda su historia se trata de eso. Y esta tal vez es una de las principales lecciones que usted como padre debe enseñar a sus hijos: temer a Dios y temer pecar contra Dios. La historia de José es muy conocida. Se han hecho películas de la historia de José. Se han hecho dibujos animados de la historia de José. Es una de las primeras historias que aprendemos en la escuela dominical. Dominamos esa historia, nos gusta esa historia. Pero la gran mayoría malinterpreta el significado de la historia, especialmente cuando leemos el primer capítulo. Dicen que esta historia se trata de cómo los sueños finalmente se pueden hacer realidad. Y cuando se tenga un sueño, si se lucha por ese sueño,
Si uno no abandona ese sueño aún en las peores circunstancias, entonces en el futuro esos sueños se podrán hacer realidad. Si vemos de esta forma la historia, hace el efecto contrario. Aleja a los hijos del plan de Dios, porque los alienta a confiar en sí mismos y no a confiar en el Dios soberano. O los alienta a utilizar a Dios para sus propios deseos, para sus propios fines. La historia de José no se trata del cumplimiento de los sueños. Se trata de cómo los planes soberanos del Dios fiel se cumplen en la vida de sus hijos, aunque sus hijos no comprendan lo que Dios está haciendo en el proceso. Esta historia se trata de Dios. Se trata de la grandeza de su soberanía. Se trata de cómo el poder del Dios omnipotente sustenta y gobierna todas las cosas. Nada acontece por el azar, todo está hecho conforme al sabio consejo de Dios y de su voluntad. Y esta historia también nos ilustra cómo debemos responder ante su soberanía. Que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y pongamos toda nuestra esperanza en nuestro Dios fiel, en nuestro Padre fiel, sabiendo con certeza de que nada nos va a separar de su amor y que estamos sujetos a su poder de tal manera que no podemos hacer nada sin su voluntad. Y esto fue lo que José entendió al final de la historia. Cuando murió Jacob y sus hermanos pensaron que José se podía vengar de ellos y matarlos por lo que habían hecho, ahí en Génesis 50, 18 dice que vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Podemos ver que al final de los años, al contrario de sus hermanos, José conocía a Dios. José conocía el plan del Señor. Sabía que a través de su sufrimiento Dios había orado su perfecta voluntad. Entendía que el plan de Dios era más allá de que sus hermanos llegaran un día a postrarse delante de él. Usted como padre debe enseñar a sus hijos a confiar en este Dios soberano y que sus planes, los planes de él, son más importantes que nuestros planes. Son más importantes que nuestros sueños. Y que si nosotros somos fieles a él, si confiamos plenamente en él en todas nuestras circunstancias, si no lo abandonamos, si somos fieles, si somos obedientes en todo el camino, aun cuando sea un camino de sufrimiento, Dios al final obrará su perfecta voluntad. Dios hará algo que nosotros jamás imaginamos que él podría haber hecho. Pero en el camino hay que ser fieles. El objetivo al final, que miremos hacia atrás y podamos decir: Dios cumplió su plan en mí. Dios hizo lo que él quiso hacer en mi vida. En este primer capítulo de la historia de José vamos a considerar primero los hechos, vamos a ver la historia y al final vamos a ver algunas lecciones importantes para nuestras vidas. En primer lugar, veamos las circunstancias en las cuales creció José. Jacob tuvo una estrecha relación con José, como lo vemos, y fue tan reconfortante para él como padre. En otras palabras, él vivió con José lo que no vivió con ninguno de sus otros hijos, que terminó amándolo más que a sus otros hijos. Y eso fue un gran error, porque Jacob terminó haciendo lo mismo que su padre hizo con su hermano Esaú. Los pecados a veces vuelven a resurgir en las generaciones si no se erradican. Por esa razón es tan importante examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio para que nuestras decisiones, nuestras actitudes o nuestros pecados no sean un tropiezo para nuestra familia.
Siendo así las cosas, Jacob le mandó a hacer a José una túnica de diversos colores. En otras versiones dice que era una túnica de mangas largas, pero lo importante aquí no es cómo era la túnica, sino lo que representaba la túnica. La túnica era un sinónimo de realeza, sus hermanos lo sabían. Le comunicaba a sus hermanos que su padre lo había escogido como el primogénito de todo lo que él tenía. Él iba a ser heredero de las posesiones de Jacob. Por eso sus hermanos, como dice el versículo 4, lo aborrecían. Y la palabra aborrecer significa odiar, detestar, ser hostil, ser enemigo. Era tanto su odio, dice el versículo, que no le podían hablar pacíficamente. El énfasis de la frase es que le hablaban con menosprecio cada vez que hablaban con él. El favoritismo de Jacob y los problemas que generó Raquel en la familia tuvieron un efecto muy negativo en el carácter de sus demás hermanos. Se acostumbraron a odiar, se acostumbraron a vivir en el conflicto. Y el verso 5 y el verso 8 enfatiza que el odio hacia José iba aumentando cada vez más. Y el verso 11 enfatiza que tenían envidia, estaban celosos de su hermano. A pesar de que José era el favorito de su padre, no estaba exento del trabajo. No es que su padre lo crió en una burbuja. Él le hizo trabajar. El verso 2 dice que al igual que sus hermanos, él apacentaba el rebaño junto con ellos. Y el mismo versículo dice que José traía malos informes a su padre de la conducta de sus hermanos. No dice qué tipo de conducta, pero por las cosas que mencioné al principio, sus hermanos debieron tener conductas inmorales y eran deshonestos, seguramente con los bienes de su padre. Fue en este contexto en que José contó sus sueños a sus hermanos. Tal vez José fue demasiado ingenuo como para contar este tipo de sueños, porque era como echar limón a una herida. Porque tanto sus hermanos como su padre entendieron inmediatamente lo que significaban los sueños, no requerían una interpretación. Los sueños decían que José iba a gobernar sobre ellos, eso es lo que ellos entendían. Y es probable que sus sueños, al igual que los sueños de Faraón, porque son muy similares los sueños de José con los de Faraón, son dos sueños iguales, fueran tan vívidos, fueran tan claros, que considerando a José, que tenía como una especie de carácter de niño, se los contó sin considerar los efectos que sus sueños iban a producir en el corazón de sus hermanos. El efecto fue que sus hermanos lo odiaron mucho más. Pero el verso 11 dice que Jacob meditaba en estas cosas. Él entendía que había algo detrás de esos sueños. Estos sueños no marcaron la vida de José. Una vez que fue vendido por sus hermanos, José olvidó los sueños, no los volvió a tener. Solo lo recordó el día en que sus hermanos estaban postrados delante de él 22 años más adelante. En Génesis 42, 6 dice, y José era el Señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, dice el texto, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. De los versos 12 al 28 de este capítulo tenemos las circunstancias que llevaron a José a Egipto. José, a pesar de su juventud, era la mano derecha de Jacob. Probablemente José cumplía funciones administrativas, supervisaba a sus hermanos, supervisaba los bienes de su padre, y Jacob, su padre, confiaba plenamente porque José era íntegro. Él era diferente a sus hermanos. Por esa razón Jacob lo envía a ver cómo están sus hermanos. Seguramente ha pasado bastante tiempo. Y eso es lo que dice el verso 14. Quiere saber cómo están sus demás hijos. A pesar de que Jacob tenía cierto favoritismo con José, igual se preocupaba de sus otros hijos. Por eso envió a José para saber cómo estaban. José fue solo en un viaje que le tomó por lo menos 3 días. No era cerca. Llegó a Siquem y no encontró a sus hermanos. Por eso el autor nos da la información de que José estaba perdido.
y alguien le dio la orientación para poder encontrar a sus hermanos, y eso significaba un día más de camino hacia donde ellos estaban. La disposición de los hermanos de José, a pesar de que ha pasado tiempo, era tan mala hacia él que cuando lo vieron de lejos, lo primero que pensaron fue en matarlo. Sus hermanos estaban llenos de odio. El odio los controlaba. Y lo odiaban más por los sueños que él les había contado. En otra versión, los versículos 19 y 20 dicen: aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedarán sus sueños. El deseo de sus hermanos era matarlo de inmediato, una vez que se acercara a ellos, y lo iban a echar al pozo muerto. Rubén, el mayor de todos, quien tenía más cordura en ese momento, tuvo que lidiar con el ímpetu de sus hermanos para que no lo mataran. Finalmente los convenció para que solo lo echaran al pozo y luego pensaran qué podían hacer con él. Aquí el texto nos dice que Rubén tenía la intención de rescatar a José, sacarlo del pozo y enviarlo de vuelta a casa junto a su padre. Cuando José se acercó, sus hermanos actuaron con mucha violencia contra él. Fue como una turba. Recuerde, son 10 hermanos. Se van contra él, lo toman, lo tiran, le sacan la túnica y luego lo echan en el pozo. Y debieron pasar varias horas. Rubén ya no estaba presente con sus hermanos cuando vieron que venía una caravana que iba hacia Egipto. Aún existía el ímpetu de querer matarlo. Eso es lo que dice Judá ahí en el versículo 26. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Entonces Judá convenció a sus hermanos para vender a José a los ismaelitas, que también se usa un nombre intercambiable aquí, madianitas. Ambos nombres se usaban para estos comerciantes. Hicieron el negocio, vendieron a José por el valor de un esclavo, 20 piezas de plata, y así fue como terminó todo ese día. Sus hermanos no midieron las consecuencias y probablemente se sintieron satisfechos de deshacerse de su hermano. Y en los versículos 29 al 35 tenemos el final de la historia. Rubén, que quiere librar a José, lo primero que hace al volver es ir al pozo. Y cuando va al pozo no encuentra a su hermano. La reacción de José es bastante interesante. Él rasga sus vestidos en señal de duelo. Probablemente comienza a gritar, comienza a llorar, comienza a gemir. Él comprende la gravedad de la situación y va donde sus hermanos y les dice: el muchacho no está allí, ¿a dónde iré yo? El peso de la culpa cayó sobre Rubén. Se siente responsable porque es el hermano mayor y probablemente por su pecado anterior sentía que le debía mucho a su padre. Y ahora se iba a sentir doblemente culpable porque su padre lo iba a culpar a él por ser el mayor. Sus hermanos estaban enceguecidos por el odio, por la maldad. Yo creo que ellos no estaban en sus cabales en el momento en que ellos decidieron venderlo. Pero Rubén, al lamentarse de esta manera, hace que sus hermanos de alguna manera vuelvan en sí, que recapaciten, porque esto va a tener enormes consecuencias para la familia. Y probablemente sus hermanos en ese momento pesan la situación. Se dan cuenta de lo que hicieron y comienzan a urdir el plan, un plan de engaño para encubrir su pecado. Están obligados a mantenerlo en secreto para siempre. Imagínense el peso de la conciencia. Tienen que preparar la túnica de José, tienen que desgarrarla un poco para que parezca que fue comido por un animal. Matan al cabrito, le echan la sangre. Imagínense cómo están haciendo todo eso en el proceso. Luego toman la túnica, eligen a uno de ellos, lo envían adelante a su padre como un mensajero, y ese mensajero va a tener que mentir descaradamente a su padre. En el verso 32 dice:
esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. El engaño tuvo éxito, pero la culpa cayó sobre ellos como una roca al ver el dolor de su padre. Este capítulo nos muestra el nivel de pecado que había en los hijos de Jacob. Y nos muestra hasta dónde puede llegar el pecado. La acción de vender a su hermano por odio, yo creo que marcó la cúspide de su maldad. Pero al considerar las consecuencias de su acción, también fue el punto de quiebre de su vida de pecado. Porque desde ese momento el peso de la conciencia de lo que hicieron marcó todos sus años que vinieron después. Dios no solo estaba obrando en la vida de José, Dios también tenía que obrar en la vida de sus hermanos, porque ellos iban a ser las cabezas de familia para las 12 tribus de Israel. Así que Dios también estaba trabajando en la terrible maldad del corazón de los hijos de Jacob. 22 años después, cuando estaban delante de José y él los trató con dureza diciendo que eran espías, sin que supieran que José entendía lo que ellos estaban hablando, ahí en el capítulo 42, verso 21, dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Llevaron el peso de la culpa durante 22 años. Así vivieron todo ese tiempo. Y aparte de la culpa, estaba el peso de su hipocresía delante de su padre, porque debían dolerse junto con él. Ahí en el versículo 35 dice, y se levantaron todos sus hijos, incluido de ellos, y todas sus hijas para consolar al padre, para consolar a Jacob. Los mismos que habían urdido el plan, los mismos que sabían lo que había pasado, hipócritamente tienen que venir donde su padre y consolarlo por la muerte de su hijo. El final de este capítulo está lleno de dolor, está lleno de tristeza. Es como si toda la historia se acabara. Y el primer peso del dolor lo llevaron sus hermanos, porque ellos sabían lo que había pasado. Tienen que engañar, luego tienen que mentir. Ven cómo eso les duele a su padre. Creo que en privado se miran unos a otros y se dicen, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hicimos? Mira lo que ha pasado. Y están más encima obligados a guardar el secreto de por vida. El otro peso del dolor lo llevó José. Sus hermanos lo trataron con violencia, le quitaron su túnica, le echaron en el pozo, lo amarraron y luego lo vendieron. Y como vimos ahí en el capítulo 42, verso 21, José les rogaba que no hicieran eso con él. José pasó a manos de los comerciantes que lo trataron como un esclavo. Ya no tenía libertad. Y el camino hacia Egipto duraba semanas. Y José debió haber llorado amargamente todo ese viaje rumbo a Egipto. Y el último peso de dolor lo llevó el mismo Jacob. Fue engañado por sus hijos, igual como él engañó a su propio padre en su juventud. Imaginen el dolor de Jacob, saber que se ha perdido al hijo que más quería, el que más amaba, en el cual confiaba, la felicidad de su vejez. Y Jacob se hundió en dolor. Decidió llevar luto durante toda su vida y su carácter cambió y se volvió un hombre sombrío, un hombre triste. El versículo 35 al final dice, y lo lloró su padre. La frase da a entender que él lloró siempre por su hijo José. Cada vez que se acordaba de él lloraba. Y cada vez que él lloraba, seguramente la clavada en el alma para sus hijos era muy grande.
Este fue el punto de quiebre para la familia. Y como ya dije, parece como el final de la historia. Todo se acaba. José se va, ya no va a volver nunca más. Sus hermanos tienen que quedarse con el secreto de por vida. Y Jacob sencillamente lo da por muerto. Sus hermanos cambiaron. Creo que el peso de la culpa y el peso de todo lo que habían hecho durante su vida fue sobre ellos. Y vivieron una vida triste también, una vida amargada por lo que hicieron. Y Jacob, como ya dije, sufrió por José el resto de sus vidas. Pero Benjamín le sirvió de consuelo. Algo de alegría tenía en su vejez y lo amó igual que a José. Pero vemos que sus hermanos no lo odiaron como odiaron a José. Como vemos más tarde, lo cuidaron como un verdadero hermano menor. Aprendieron de forma muy difícil la lección que debían haber aprendido mucho antes. La aprendieron con dolor, con culpa, con el peso del pecado sobre sus vidas. Ahora, viendo toda esta historia, quiero que observemos 3 lecciones de este primer capítulo. Son lecciones para nosotros, son lecciones que usted como padre debe enfatizar en la vida de sus hijos. Y la primera lección que quiero señalar es esta: las consecuencias del pecado no confesado siempre alcanzarán a quien lo comete. Las consecuencias del pecado no confesado siempre alcanzarán a quien lo comete. Y esto lo vemos en la vida de los hermanos de José. Los hijos de Jacob fueron hombres malvados, como lo vimos. Sus historias nos muestran que ellos no tuvieron ningún temor del Señor durante toda su vida. Pero cuando vendieron a su hermano y pecaron contra su familia y pecaron contra su padre, se desataron todas las consecuencias de lo que habían hecho durante toda su vida. Como dije, fue el punto de quiebre. El peso de la culpa los iba carcomiendo por dentro. Mientras guardaran ese secreto, su vida iba a ir en descenso. Pudieron engañar a su padre, pero no pudieron engañar a Dios. Dios estaba presente y la disciplina cayó sobre sus vidas. Y creo que la primera disciplina fue el dolor de ver a su padre llorando por su hermano. Y lo segundo es que perdieron. Fíjense bien lo que voy a decir. Perdieron 22 años de su vida en el triste silencio del engaño. Sin duda fueron años de mucha oscuridad para ellos. No fueron ni para adelante ni para atrás. No se nos cuenta lo que pasó esos 22 años, se nos cuenta lo que pasó con José. Más tarde vemos que sus hermanos siguen siendo los mismos de siempre, pero ahora más sombríos, más tristes. Esos 22 años fueron de amargura mientras hubo silencio, mientras no confesaron su pecado. Y esto nos enseña, hermanos, que encubrir el pecado, mantenerlo sin confesar, no tomar decisiones respecto al pecado, todo el tiempo que usted guarde silencio ante Dios y ante quien pecó, todo ese tiempo será un tiempo perdido. Y esto puede durar años. Serán años sin gozo, serán años sin paz, será un tiempo sin crecimiento, será un tiempo sin fruto. Usted no va a ir ni para adelante ni para atrás. Una persona que se mantiene desobediente al Señor no se da cuenta que su vida se va apagando en su comunión con Dios. Va perdiendo la sensibilidad, va perdiendo el gozo, va perdiendo el discernimiento, porque sus decisiones en el tiempo en que esté lejos de Dios, sin confesar su pecado, sin obedecer al Señor, será un tiempo difícil, será un tiempo de oscuridad. ¿Qué es lo que debe hacer? Es volverse al Señor, por supuesto, en arrepentimiento, en confesión. Y esto también significa pedir perdón a quien ofendió, restituir lo dañado. Pero ocultar el pecado hace que las consecuencias sean mayores en el tiempo. Y existe el peligro de que en ese tiempo alguien se endurezca por el pecado. Y eso significa que se va a perder eternamente.
Hay muchos paralelos que se pueden observar en la vida de José con la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta historia. Es imposible de ver cuando uno ve toda la historia de forma general. José, al igual que Jesús, fue traicionado por sus hermanos. Tanto José como a Jesús se les quitó su túnica. Ambos fueron maltratados, ambos fueron dados por muertos y ambos fueron exaltados. Cuando José era el gobernador de Egipto y está frente a sus hermanos, él ahora tiene todo el poder de ejecutar a sus hermanos por lo que hicieron. Él tiene el poder de decir una palabra y sus hermanos, sin juicio, sin nada, van a morir seguramente en la mano de José, porque él tiene el poder para matarlos. Pero cuando José se da a conocer a ellos, él no los juzga, él no los condena. Él les extiende la mano de gracia, la mano de misericordia, la mano del perdón. Y es eso exactamente lo que Jesucristo hace en nuestras vidas cuando nos rendimos delante de Él. Seguro que ellos merecen la muerte, seguro que nosotros merecemos la muerte, seguro que merecemos las consecuencias de nuestros pecados. Pero la mano de misericordia y de gracia del Señor nos perdona y nos promete restauración. Esa es la primera lección que quiero que usted aprenda y que le enseñe a sus hijos. No tarde en ir a la presencia del Señor en arrepentimiento, porque hallará misericordia y gracia para el oportuno socorro. La segunda lección importante de este capítulo es que el plan de Dios jamás se frustrará. El plan de Dios jamás se frustrará. Dios tiene el control de todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ni Vladimir Putin, ni ningún presidente, ningún delincuente, ninguna enfermedad, nada frustrará el perfecto plan de Dios sobre nuestras vidas. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y especialmente nosotros, sus hijos, estamos bendecidos y protegidos por su mano. Estos hermanos malvados, estos hermanos pecadores, estos hermanos que se burlan de José, estos hermanos que aborrecen sus sueños, piensan que están haciendo sus propios planes. Pero desde el momento en que lo venden, ellos no tienen idea que han puesto en marcha el plan soberano para José e incluso para ellos mismos. Y hay planes, hermanos, planes afuera, planes de demonios, planes de gente malvada, planes de hombres corruptos. Pero por sobre esos planes están los planes de Dios. Y Él utilizará los planes de la gente malvada para cumplir sus planes perfectos. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esta realidad y a esta verdad? Glorificar al Señor en todas nuestras circunstancias. Porque Dios no nos va a revelar su plan a nosotros. Se mantiene velado frente a nosotros. Lo que nos corresponde es ser fieles. Lo que nos corresponde es confiar en su mano soberana, de que todo al final nos ayudará bien. Quiero asegurarle algo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a llorar de gratitud ante nuestro sabio y soberano Dios. Porque veremos cómo Él hizo a la perfección todo el plan para el bienestar de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Nada va a frustrar sus planes sobre nuestras vidas. Y por último, hermano, la última lección. A pesar de cualquier cosa que usted esté viviendo en este momento, no es el final de su historia. A nosotros no nos afecta mucho leer el primer capítulo. ¿Por qué? Porque conocemos el resto de la historia. Pero debemos aprender a ponernos en los zapatos de los personajes. Ellos no saben lo que va a pasar. José no sabe lo que va a ocurrir. Sus hermanos no saben lo que va a pasar. Para Jacob, sencillamente la historia terminó. No hay nada más para él.
dio por muerto a José y vivió por más de 20 años creyendo que su hijo murió despedazado por las fieras. Pero como podemos leer el resto de la historia, esto nos ayuda mucho a nosotros para saber que Dios sigue desarrollando sus planes, que Dios sigue trabajando aunque parezca que todo terminó. Y quiero decirle, sea lo que sea usted esté viviendo hoy, sepa que su historia todavía no termina. Aunque usted vea las consecuencias de su propio pecado, aunque usted vea alrededor que las cosas parece que nunca van a poder cambiar, usted no debe dejar de confiar que Dios todavía tiene un plan sobre su vida, que Dios todavía puede obrar a través de sus oraciones, que Dios todavía puede trabajar, aunque esté viviendo momentos muy dolorosos, como si hubiera perdido a sus hijos, que parece que todo se hubiera acabado. Recuerde, Dios todavía sigue dirigiendo su vida. Todavía Dios tiene un plan sobre usted. Hermanos, todos sufriremos en esta vida, pero lo que hace que el sufrimiento no tenga sentido, o que el sufrimiento incluso sea mayor, es no tener esperanza, que Dios puede cambiar las cosas. Recuerde que lo que nosotros estamos viviendo hoy es parte de un propósito mucho mayor. Y vuelvo a decir, lo que nos corresponde a nosotros es confiar y honrarle con nuestra obediencia a pesar de las circunstancias. Eso fue lo que hizo José. José no sabía el futuro, pero fue fiel. Ningún sufrimiento en nuestras vidas nos puede restar de nuestra obediencia. Nuestras circunstancias no pueden decirnos que no debemos seguir haciendo lo que Dios pide que debemos hacer. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lo que nos resta es ser fieles. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El final de la historia de cada creyente que ama a Dios siempre va a ser un final feliz. Siempre va a ser bueno. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar.